recordar de dónde nos ha sacado, porque muchas veces olvidamos. Por eso Él nos ha dejado también estos elementos para recordar, para que pensemos de dónde nos ha sacado y lo que va a hacer por nosotros hasta el final y por una eternidad. La pregunta esta noche es, ¿qué fruto estás dando? Vamos a ir con Efesios 4, 31 y 32. Yo les ruego que si les cuesta trabajo estar atentos, que esta noche hagan un esfuerzo. Estos dos versículos que vamos a estudiar para mi vida personal han sido un bastión, han sido lo que me ha sostenido y me sigue sosteniendo. Es uno de los versículos que Dios me ha permitido estudiar un poco más, si podemos decir algo, pero que para la consejería, para nuestra paz, nuestra libertad interior, Dios nos da la respuesta. Entonces, vamos a orar para pedir al Señor que nuestra mente pueda estar enfocada, que Él nos enseñe, que Él nos hable, porque Él quiere la libertad de nuestra alma. No la libertad en el sentido físico, sino la libertad interior que trasciende más allá. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude esta noche. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque el mensaje es tuyo, Señor. Y la obra es tuya, Señor, por tu gracia y misericordia, como cantamos, Señor, y tu amor. Es que estamos aquí, Padre. Yo te ruego que esta noche nos enseñes, que tu Espíritu Santo ilumine, abra nuestra mente, nuestro corazón, y grabes este mensaje, Señor. Que podamos, Señor, primero comprenderlo y después obedecerlo, Señor. Tú harás el resto, Padre. Gracias, Padre Santo, por la libertad y por la vida abundante que nos has dado en la cruz del Calvario, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pensemos en nuestra vida y dejemos que la palabra hable a nuestro corazón. No tratemos de pensar, no, yo no tengo eso, no es conmigo, yo soy diferente. Dejemos que la palabra nos hable. ¿Qué es mi corazón? ¿Qué sale de mi corazón? ¿Es benigno o es maligno? Vamos a decir, no, yo no tengo un corazón maligno. Pero no estamos mirándolo nosotros. Dejemos que el doctor, que el que conoce lo profundo que es Dios, lo examine. ¿Benigno qué significa? Benigno significa que es puro, que es limpio, que no hay ni la más mínima sombra de engaño o de duda. Es como si estamos físicamente nosotros sanos, si nos hacen una prueba para células de cáncer o cancerígenas, ¿qué es lo que anhelamos? Que no salga ni una, ¿cierto? Si sale una, decimos, bueno, estamos más o menos, no estamos tan mal, ¿cierto? ¿Vamos a decir así? No, ¿cierto? Con una es suficiente. Entonces, igual Dios quiere un corazón benigno, significa bueno, como el corazón de Dios. Entonces, es eso lo que Él hizo para cada uno de nosotros. Pero necesitamos entender aquí que estos verbos que están ahí, no vamos a hablar de gramática porque si no sería una clase y quedaríamos iguales. Wow, ya sé gramática más, ¿cierto? Pero no se trata de eso. Pero sí lo que necesitamos entender en estos dos versos, que son dos mandatos, dos imperativos en cada versículo, pero que también no es algo que yo hago. Usted sabe que hay verbos que la acción la hace el sujeto, ¿cierto? Otros que la hace con otra persona y otros que la hace el que da el mandato. Entonces, este es el que nos da el mandato, Él lo va a hacer en mí, pero yo tengo que comprenderlo y hacer la parte que me corresponde. Es como si en mi vida encuentran células malignas, tienen que hacerme quimioterapia, yo no puedo quitarlas. Por más de que me cuide, por más de que haga tratamiento, de que cambie, ya no puedo sacarlo de mi cuerpo. Entonces, ahora me corresponde a mí dejar que los médicos, ¿cierto?, los especialistas y la medicina que van a usar, entren y maten todo lo que yo tengo en mi interior que es maligno, ¿cierto?
Entonces, igual aquí en esto, Dios nos enseña que nuestro corazón es engañoso y maligno, pero que Él ya murió por nosotros y nos dio un nuevo corazón, pero ese corazón todavía no está en la forma que Dios quiere, libre y puro y limpio. Entonces vamos esta noche a tratar de comprenderlo y a dejar que Dios nos enseñe. Entonces, Efesios 4, 31, 32 es otro mandato. El versículo anterior de la semana pasada fue, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, ahora vimos la importancia de la redención, que es el tiempo final que está garantizado. Mi cuerpo perfecto, glorificado en la presencia de Dios. Entonces, para ese día es que Él está en mí. Entonces, ahora lo que me está diciendo es para que no lo contriste, para que no lo siga ofendiendo, entonces yo tengo que obedecer este mandato, como los otros que nos dio antes. Dice entonces, quiten de vosotros toda amargura. Entonces, la amargura no es que yo voy a sacar unas gotas de mí, es que la amargura es una raíz, un árbol, ¿cierto?, que produce amargura en todo lo que yo soy. Entonces, la amargura es la parte, es como si tomamos un limón, ¿cierto?, y le echamos al agua, ¿cierto?, va a ser amargo, no voy a tener, todo lo va a contaminar. Entonces, igual la amargura contamina, por eso los síntomas que vienen después es toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Es eso el fruto de la amargura. Pero nosotros decimos, no, yo no estoy amargado. Pero los frutos, lo que sale de mí me va a demostrar que sí. Porque es lo que dice en Santiago capítulo 3, versículo 14, ¿sí? Si alguno tiene contención en vuestro corazón, y contención es lo más mínimo, ¿cierto?, no os jactéis, ¿cierto?, porque esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es animal, terrenal y diabólica. Entonces, nosotros somos el fruto o el producto de benignidad o de malignidad. Yo mismo no puedo producir vida. Yo tengo que ahora dejar que mi interior, ¿cierto?, que de mi corazón, Dios dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros sabemos a ratos, wow, cómo debe estar mi corazón, ¿cierto? Entonces es lo que Dios quiere, que ese corazón salga lo bueno. No es que yo haga un esfuerzo, como decía David, es que se me salió, no, es que estamos llenos, ¿cierto? Sino que lo que salga sea diferente. Entonces ese es el fruto. Entonces, pensando en ese mandato, vamos a entrar en la parte práctica. Yo lo hice un poco diferente, tratar de entender cómo funcionamos nosotros. Yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni doctor, no, pero Dios fue el que nos creó y Él nos dio el manual y Él sabe cómo interiormente estamos formados y cómo debemos funcionar, ¿cierto? Entonces, el manual que tenemos aquí es para nuestra vida espiritual, pero el que nosotros tenemos es el físico, el de vista, y es el que nos gusta, ¿cierto? Pues pensemos hoy en el espiritual. Entonces, lo que vamos a pensar y mirar en eso es esta parte. A ver si lo prendo, creo que funciona mejor. Ok. No vamos a salir de aquí, parece como extrasensorial, pero no. Entonces, todos tenemos una mente consciente, ¿sí? Y una mente que llamamos subconsciente, ¿cierto? Que es más consciente que el consciente. El consciente es todo lo que yo capto a lo normal, ¿cierto? Como seres humanos. Entonces es lo que grabo, lo que recuerdo, lo que tengo que hacer en el día, ¿sí? Ese es mi consciente, mi mente consciente. Ahora, el subconsciente es todo lo que guarda ya, que ya los psicólogos y el estudio del ser humano saben que si se da otra velocidad, entonces entra y el consciente no lo capta, sino el subconsciente lo graba y vivimos por eso. Entonces de ahí vienen los mensajes subliminales, la propaganda, toda esa invasión que tenemos, ¿cierto? Que entramos al súper y ya saben, esta persona si ve este aviso va a comprar esto, entonces ya estamos programados, estamos nosotros formados. Entonces, igual espiritualmente Dios nos dice, necesitamos entender cómo es que vivimos nosotros diariamente. Entonces,
La mente consciente es ese disco duro perfecto que Dios nos dio, que graba, que archiva, o sea, lo único que no damos es delete. Dios no le puso delete porque Él es el que tiene el delete, el borrador, ¿cierto? Es el único. Entonces yo necesito saber cómo es que Dios puede cambiar, ¿cierto? Entonces, ese es mi consciente. Entonces vamos a mirar en cuanto a dinero, ok, lo que estamos todos los días pensando, ¿cierto? El presupuesto, por eso trabajamos, ¿cierto? Y luchamos. ¿El dinero a qué me lleva? Ok, a tener seguridad, ¿cierto? Entonces necesito más dinero porque la seguridad cada día es peor y ya comenzamos, ¿cierto? Esos son mis pensamientos diarios. Después, ¿qué me dice? Mi profesión. Entonces, si yo quiero tener dinero, entonces necesito una profesión, ¿cierto? ¿Y la profesión a qué me lleva? Entonces aseguro mi futuro y va todo encadenado, ¿sí? Entonces, eso está ahí en nuestra mente. Ahora, la salud es otra parte que estamos todos pendientes, ¿cierto? Con el tema de la salud, ahora toda la ciencia y el avance que hay, entonces nuestra salud, pero depende también nuestra familia, porque si yo me enfermo o me muero, entonces ¿qué va a hacer mi familia? Entonces, todo eso son los pensamientos que tenemos. Y el otro es la muerte, que sabemos que todos morimos, que no podemos hacer nada, sino pensar que yo no voy a morir, ¿cierto? Y el pecado, que menos yo soy consciente de eso, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que tenemos, muchas otras cosas. Esto es un resumen pequeño, pero cada uno sabemos qué es mi lista, ¿cierto? Qué es lo que en la medianoche abro mis ojos y me quedo pensando, wow, mañana me toca arreglar esto y mañana vienen y qué voy a decir y cómo. Entonces, ese disco duro está girando todo el tiempo, ¿sí? Y ahí, en el pecado y la muerte, están toda esa parte que son las ofensas, todo eso que guardo yo, el dolor, que me despierto a llorar de pronto porque mi esposo no me trató bien hoy, no me llamó, me exigió, ¿sí? Y está el corazón dañado, como la hoja que vimos la vez pasada, que la arrugamos, ¿cierto? Y cómo queda el corazón. Entonces, todo eso está girando y yo no logro cambiar eso. ¿Cómo cambiaría yo eso? Voy al psiquiatra, peor, porque me dice que tengo que tomar pastillas para dormir y la cita vale un poco de dinero y las pastillas valen el doble. Entonces, otra preocupación más, ¿cierto? Y si no me tomo la pastilla ahora, ya me la tomé, ahora una para la memoria, y vamos de mal en peor, como decimos. Nunca lo arreglamos y agregue cosas. Entonces, eso es lo que Dios hizo en nuestra mente. Él quiere que esto sea un cambio, porque Él ya lo hizo en nosotros. Él dice que tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Pero ¿cómo va a estar la mente de Cristo con todo eso que todos los días y cada momento no podemos quitarlo? Entonces vamos a mirar ahora la parte del subconsciente que llamamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que trasladamos esto al subconsciente? Entonces, ahora, el dinero, cuando yo ya conozco al Señor, para mí es una inversión ahora, ¿cierto? Porque puedo invertir en la obra del Señor y yo sé que Él me sostiene y ahora entonces para mí eso, ok, ya cambia. Entre más el Señor más me va a dar, ¿cierto? Pero para eso tengo que creerlo y tengo que tener una relación verdadera. Eso no es que yo estoy soñando. Eso tiene que ser real, convicciones y certeza, ¿sí? Entonces, ahora, eso me lo da la fe, porque no puedo en otra forma. Entonces, es lo que Dios quiere en mi mente, en el subconsciente, que yo no controlo, que es el que actúa en mis emociones, en los momentos difíciles de mi vida, ¿cierto? Que yo no puedo manejar, que me separan de mis seres queridos, que no digo porque si no van a saber peor los problemas. Entonces, es ahí donde Dios actúa en esa parte. Entonces, ahora ¿qué dice? Si yo tengo mi profesión, ahora sé que soy un siervo del Señor y que ya no soy por la profesión, aunque la profesión me sirve para donde Él me ha puesto y que Dios me use y glorificarlo y alcanzar a otros. Entonces, y el futuro, pues mi eternidad. Yo ya sé que el día que me lleve el Señor, estoy con Él y no tengo problema. Entonces no estoy sacando seguros de vida cuando me jubile. Bueno, necesitamos planear y todo eso. No estoy diciendo que vamos a ser responsables. No, se trata de dentro de lo que Dios nos permite y planificar. Entonces, ahora viene en cuanto a la salud, ok, ya voy a tener un cuerpo perfecto. Entonces, cualquier enfermedad que el Señor permita tiene un propósito ahora, ¿cierto? Entonces, yo sé que cuando resucite va a tener un cuerpo perfecto. Y mi familia, pues debo ser un testigo para ellos si yo quiero que ellos estén conmigo en donde yo voy a estar, ¿cierto? Entonces, ahí vamos trabajando. Ahora, el siguiente, la muerte, pues ya es una victoria, porque ya la resurrección, Cristo triunfó, venció la muerte, el pecado. Entonces,
a mí no me va a tocar. Y si estamos esperando que Cristo venga esta noche o mañana, pues mucho mejor. Entonces ya la muerte está vencida. Y la otra parte es, en cuanto a pecado, ya soy libre. No es que Él me perdonó los pecados, es que Él me hizo libre del pecado. O sea, Él quitó la raíz del pecado. No es solo porque a veces pensamos, bueno, ya, Dios me perdonó todos mis pecados. Pero no, es que Él cambió la fuente, la raíz. Él quitó eso y me dio una nueva que es perfecta, que es buena. Y que yo puedo actuar, decir no al pecado. Entonces, esa es la libertad que realmente me ha dado. Entonces, esa es la vida que deberíamos tener cada uno de nosotros. Si nosotros viviéramos en esa forma, ¿qué problema tendríamos? Tendríamos paz. ¿Cierto? Estoy hablando de la de afuera, no la de adentro. La de adentro, infartos y todo lo que nos pasa diariamente, porque no podemos. Entonces, lo que yo necesito ahora por convicción, por la palabra de Dios, por obediencia, comenzar a creerlo, a hacer lo que Dios me pide y Dios va a hacer el resto. Entonces, eso es por fe. Entonces, por fe vivimos, el justo por la fe vivirá. Entonces, esa es la tarea, pero nosotros no pensamos que Dios tiene que trabajar en nuestra mente. No, yo ya estoy bien con unos 5 o 10 versículos que me sepa y ya muevo la Biblia y ahí apunto otros y llevo chepe, lo que sea, y ya con eso yo me defiendo. No, es que no se trata de impresionar a otros o de poner unos versículos. No, se trata de la mente que yo tengo, que es de Cristo, que Él actúa en mí, que Él me da esa libertad, esa paz que Él tiene, que es Dios. Entonces, eso es lo que realmente debemos ser. Pero ¿cómo trasladamos, por decir algo, el pecado, las ofensas, ¿cierto?, a la parte en cuanto a lo que es libertad? Porque ahí está la ofensa, ¿cierto? Ahí está el dolor, ahí está la tristeza, ahí está. Entonces, lo que Dios nos dice en cuanto a eso son los mandatos que yo obedezco y Él va produciendo y cambiando en cuanto a si es pecado, me va dando libertad. Entonces, yo necesito saber, ok, cómo decirle al pecado no, cómo evitar la tentación, cómo es que Él me da el poder, no soy yo. Entonces, ahí ese es el crecimiento espiritual que Él quiere que tengamos. Entonces, ahora vamos a pensar en cuanto a la parte, cómo Dios nos da ese mandato de quitar, ¿cierto? Si Él dice, quiten toda amargura, es como si dejáramos, cada cuánto sacamos la basura de la casa. Si podemos diario sería mejor, ¿cierto? Pero hay veces 2, 3 días y cuando ya no pasa el carro, entonces comenzamos a sentirnos mal. Igual es el interior nuestro delante de Dios. Si nosotros nos levantamos con un corazón, ¿cierto?, maligno, con maquinaciones, con tristeza, con todo eso, pues cómo Dios va a estar en nosotros. Entonces necesitamos comprender esa parte. Entonces Dios, ahora en relación a la humanidad, ¿cierto?, es la palabra ofensor y ofendido. ¿Quién es el ofensor ahí? Entre Dios y la humanidad. Nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros somos los ofensores. Y Dios es el ofendido, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esa parte. Dios nos quiere enseñar a nosotros cómo es que Él hizo para perdonarlo, ¿cierto? Porque dice que así mismo yo debo perdonar también, ¿cierto?, a los demás. Entonces ahora Él, esa ofensa que hizo en mí, me separó, ¿cierto? Y me puso lejos de Dios, eso es lo que Él dice. Entonces en Isaías, en muchas partes nos habla muy claro que nuestros pensamientos y sus pensamientos son totalmente diferentes como el cielo de la tierra. O sea, entonces ahí no es que vamos a dar un saltico y estamos con Dios. Hay una separación eterna y somos enemigos de Dios. Entonces, ese es nuestro carta de presentación ante Dios. Así es que estamos. Entonces somos enemigos. Ahora, el perdón, humanamente, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Porque Él está diciendo que necesitamos perdonar unos a otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es perdón para uno? Porque uno dice, sí, ya lo perdoné, pero yo ni sé qué es el perdón, ¿cierto? Entonces, el perdón, pensemos en, ok, ¿qué es el perdón? Entonces, es separación, ¿sí? Podemos decir, no, ya con usted no tengo nada que arreglar, mejor separémonos, sí, ya, esa es la solución. Olvidar no podemos olvidar porque somos semejanza de Dios. Dios es omnipresente, omnisciente, Él lo sabe todo, entonces tampoco podemos olvidar. ¿O usted puede olvidar una deuda de 20,000 lempiras? No, ni la de 1,000 siquiera, ¿cierto? Entonces,
O sea, no podemos olvidar que lo guarde allá, pero cuando lo necesito, fulano de tal, así, y ahí sale todo lo que tengo guardado. ¿Por qué? Porque es exactamente igual como si en los computadores una copia de nuestra mente, que el hombre lo sacó. Entonces, ahí están. Entonces, los regalos, entonces voy a dar unos regalitos para que se contente y no es por obras tampoco, no tiene que ver nada con eso. Tiempo, entonces déjenme un tiempo a solas, tranquilo, sí, arreglémoslo. El tiempo puede pasar una eternidad y no cambia el interior, porque sigue exactamente igual. Promesas, mire, es que le juro, le prometo, ya sabemos esa historia, que nosotros las promesas, no es eso lo que Dios pide, es un arrepentimiento, un cambio de mente. Soportar, entonces, bueno, me tocó ya aquí porque ¿qué más hago? ¿A dónde me voy? ¿Con quién? Sí, mis hijos, entonces ya me tocó resignarme a esto porque no hay otra forma. Tampoco tiene que ver con eso, e ignorar. Entonces voy a ignorar cuando me hable o cuando llegue o cuando sí. Entonces comenzamos a ser indiferentes, pero el problema está ahí. Entonces, eso no es perdón y muchas otras cosas más que podemos pensar. Todo eso tiene que ver con mis emociones, ¿cierto? Con mi yo, con lo que a mí me gustaría. Ahora, cuando a ustedes los ofenden, ¿qué es lo que esperan que la persona haga? Que pida perdón, ¿cierto? Y que llegue con un regalito también, ¿cierto? Pues mucho mejor. Pero, ¿qué nos dice Dios? Dios no dice eso, Dios dice lo contrario, está hablándonos a hijos. Entonces anoten ahí Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, para que lo lean después despacio y se den cuenta. Porque Dios dice que si los hombres no perdonan, a ver, se me fue. Mateo 6:13. Ok, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces, ¿qué es primero? ¿Que me pidan perdón o que yo perdone? Que yo perdone. Entonces, quitémonos de seguir esperando en la silla que va a venir a pedirme perdón y me trae regalito, porque eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios está hablando de padre a hijo, esto no es para salvación. Entonces el contexto es el Padre Nuestro, es de padre a hijo, ya somos hijos. Entonces ya yo recibí perdón, entonces yo ya puedo dar perdón, ¿cierto? Porque ya experimenté. Entonces Él me está diciendo ahora, ¿cierto? Para que tú crezcas y practiques y se parezca a mí, entonces cuando alguien te ofenda, perdónelo, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz y le estaban escupiendo y burlándose y haciendo, si eres el Hijo de Dios, bájese de ahí? Gracias a Dios que no se bajó, si no, no hubiéramos tenido esperanza. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esa debe ser nuestra actitud. Cuando alguien me ofende, Señor, yo le pido que lo perdone, Señor, y limpie mi corazón, ¿cierto? Y inmediatamente yo soy libre del dolor, de la amargura, de la ofensa, de todo lo que la otra persona descarga sobre mí, porque es la frustración que tiene. Entonces ahí es donde Dios me protege a mí, pero yo tengo que creerlo y ponerlo en práctica, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Él está diciendo en cuanto al perdón, que yo necesito primero perdonar. Entonces, ok, vamos a avanzar en el diseño como lo hizo Dios. Entonces ya sabemos que yo no voy a quedarme sentado esperando que me vengan a pedir perdón. Yo tengo que perdonar todas las ofensas y cada día donde me estén ofendiendo, perdonar ahí mismo y voy a ser libre. Entonces, otra vez, cuando hablamos de Dios, ¿cierto? Entonces hablamos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando hablan los tres, ¿cierto? Es el diseño de Dios. Entonces vamos a pensar cómo Dios nos perdonó, porque estábamos separados, estábamos lejos, ahora cómo nos perdonó Él. Entonces, ok, hay un costo del pecado, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Entonces Dios, Él mismo no iba a pasar por alto eso. Alguien tenía que pagar, que morir, ¿cierto? Entonces el costo del pecado es muerte, porque si yo muero, pues yo no puedo pagar porque soy pecador. Entonces no puedo ni por mí ni por otro. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios provee la muerte de un justo, ¿cierto? Entonces el justo es el único, porque el justo por los injustos, dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa es la provisión de Él, ¿cierto? Eso es lo que Él hizo. Entonces, ahora, el motivo del perdón, que es la segunda característica. Necesitamos un motivo para perdonar, ¿cierto? A la persona, porque es mi hijo, mi esposa, mi padre, si es otro, allá ese no tiene nada que ver, no me interesa. No, Dios, el motivo de Dios para perdonarnos es su amor incondicional. Entonces ya sabemos que mi amor es condicional, por eso no podemos perdonar nosotros con nuestros sentimientos, porque es imposible. Yo estoy esperando que la persona dé un paso para acá y yo doy otro. Y según cómo siga, entonces vamos trabajando. Pero Dios dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ya tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos el amor de Dios, ya nos perdonó, ¿cierto? Y podemos, cuando voy a perdonar, cuando me estén ofendiendo, estoy dando el amor de Dios. Entonces, ¿yo estoy dando algo? No estoy dando nada. Estoy dando el amor de Dios que ya lo derramó completo en mí, y entonces yo digo, Señor, con tu amor yo perdono a esta persona, ¿cierto? Entonces, es una decisión de fe. Pero si no lo creo, pues ahí voy a cargar la ofensa hasta que voy a creer. Y la tercera característica es la relación. Éramos enemigos, ¿cierto? Antes de que nos perdonara. Ahora perdonados, entonces, ¿qué pasó? Entonces nos hace hijos, ¿sí? Entonces mire el cambio que hay cuando recibimos el perdón. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ese es el cambio que hay en el perdón de Dios a nosotros. Y Él hizo la provisión. Entonces, ok, ahora miremos, wow, todo fue en la cruz de Cristo. Ahí fue la provisión. Entonces el justo fue y tomó mi lugar ahí y pagó mis pecados, ¿cierto? Quitó el acta que me era contraria, la clavó en la cruz, perdonando todos mis pecados. Entonces cuando yo perdono a alguien, ¿cierto? Que me ofendió, ese pecado Cristo lo toma y Él ya lo pagó, ¿cierto? Entonces por eso Él dice, dejar lugar a la ira de Dios, ¿cierto? No es que lo va a decir, bueno, ahí se lo entrego, Señor, yo veré cómo le mando un rayo y lo parte, ¿no? Recordemos que Dios no es como nosotros, Él es misericordioso, Él quiere que todos se salven y va a trabajar en Él. Entonces Dios va a poner esa ofensa, si es un creyente, para que Él pueda también aprender el perdón y tener libertad. Si es un incrédulo, un impío, entonces Dios va a poner eso para arrepentimiento sobre él. Pero si no, está acumulando ascuas de fuego para el día del juicio. Entonces todo eso, entonces yo no puedo perdonar, porque ¿quién perdona pecados? El único que perdona es Dios en la obra de Cristo. Entonces cuando yo le digo, Señor, yo perdono esta ofensa, yo la estoy colocando en Cristo y no voy a cobrar dos veces, porque si yo quiero vengarme, aunque decimos no un poquito, ¿cierto? Que siento un poquito lo que me hizo sentir, entonces estoy cobrándole doble porque Cristo ya murió por esa ofensa. Entonces yo no puedo cobrarle y después decir, bueno, ahora sí se lo entrego para que lo acabe. No, porque yo voy a tener consecuencia con retener esa ofensa. Entonces esa es la parte del diseño del perdón de Dios que nos dio. Entonces, ¿cómo nosotros ahora podemos entonces, en cuanto a aplicarlo al versículo que tenemos en el 32, Efesios 4:32? Entonces dice que antes hacerse es la idea de nuestro interior, sed benignos y misericordiosos. Entonces yo tengo que tener un corazón bueno, un corazón benigno, misericordioso, para poder dar, otorgar, ¿cierto? Esa gracia a esa otra persona y a mí mismo, porque Dios me limpia y me quita la amargura. Entonces, esa es la parte en donde dice Santiago 5:16, y todo ese texto en donde dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, ¿cierto? Y si tuvieran pecado, confiesen sus pecados, ¿sí? Y el enfermo se sanará, ¿sí? El Señor lo levantará. Entonces es una obra de fe otra vez, porque nosotros no tenemos un don ni vamos a imponer las manos para sanarlo o todo ese tipo de cosas que la gente piensa que es, porque no es así, sino que la oración del justo, ¿cierto? De la persona que está libre de amargura, de odio, de rencor, porque eso es lo que nos lleva a la tumba. Pensamos que no, pero todo eso es lo que produce la muerte en nosotros. Entonces cuando yo hago esa oración de fe, ¿cierto? Entonces ahora yo puedo comprender. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi vida? En el Salmo 139, apúntelo también, versículo 23, 24, me dice que examíname, oh Dios. Es un versículo que nos ayuda para mucho, para tomar la Santa Cena, para
oír la palabra, para estar con mi familia. Entonces, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces yo necesito tener un tiempo con Dios, aparte a solas, ¿sí? Y decirle, Señor, yo quiero obedecer este mandato que me estás dando, ¿cierto? Yo quiero tener un corazón benigno, un corazón bueno, un corazón libre para servirte. Entonces yo le digo, examíname, o sea, parece como atrevido. Te digo, Señor, examíname, pues me va a matar, pero Él ya sabe todo mi pecado, Él sabe lo que yo pienso, lo que yo quiero, entonces no es que ahora Él sí va a saber. No, yo le estoy diciendo más bien porque yo no soy juicioso para examinarme y yo solo recuerdo las deudas y las ofensas, ¿cierto? Yo no recuerdo más. Lo que yo hice, no, yo no dije nada. Usted está soñando porque yo nunca le dije eso, nunca, jamás yo he dicho eso. Entonces, cuando yo me pongo con Dios, su Espíritu Santo es el que trae a mi mente, ¿cierto?, las ofensas que me han hecho y que yo no he perdonado, que tengo ahí en mi mente, en mi consciente, ¿cierto?, que de pronto se me olvida, pero cuando veo a la persona o alguien se parece a esa persona, viene a mi mente otra vez y siento esto amargo, ¿cierto?, y me duele el corazón otra vez, ¿cierto?, y parece que otra vez la herida vuelve y se abre y vuelve otra vez a sangrar. Entonces, es como cuando una herida sana en falso. Y yo ahora la toca abrir más abajo hasta que la carne esté limpia, y no es con anestesia, sino para sacar toda la infección y que pueda sanar de una forma correcta. Entonces, igual nuestro corazón va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, ahora dice, tomar una hoja, un cuaderno, depende cómo es su vida, si no un rollo de papel grande, porque si necesita mucho, pues bueno. Pero anotar el nombre de la persona, del ofensor, que Dios le esté mostrando, y la ofensa. Entonces yo puedo comenzar por mis padres y hermanos, que son con los que conviví y comencé, ¿cierto? Entonces hay muchos que uno le habla al papá y no me hable de ese señor, ¿sí? Y hay muchas cosas, como otros que ha sido una maravilla. Entonces comenzamos por ahí, igual la mamá, los hermanos, cómo ha sido. Entonces, si hay algo, yo anoto el nombre de él y las ofensas, porque pueden ser varias, ¿cierto? Entonces, lo que estoy sintiendo, lo que Dios me está mostrando en mi corazón, tengo que escribirlo, ¿cierto? Y voy haciendo la lista. Después, ok, la familia, entonces tíos, primos, la familia extendida, porque es ahí donde yo crecí, fui donde ellos y estaba, y ahí fue donde sucedieron muchas cosas, y eso nadie lo dice y no se puede decir porque no creen. Entonces, todo ese tipo de daño o cosas que suceden, necesito también arreglarlo ahí. Ahora, esposo o esposa e hijos o hijas, ¿cierto? Entonces, ahora mi relación que Dios me dio más íntima, que debe estar limpia, pero estamos tan cerca, pero estamos tan lejos, estamos como tan fríos, como que, o sea, hablamos, pero ni se oye, y, o sea, está haciendo este bochorno, pero nosotros parece que estuviéramos en un freezer, estamos congelados. O sea, ¿por qué? Porque no hay comunicación. Entonces, eso es lo que va a quitar ese impedimento entre una comunicación con la otra persona. Porque esas ofensas son las que no me permiten tener libertad, ni confianza, ni hablar con la persona, ni expresarle verdaderamente como yo soy, sino que estoy luchando por aparentar algo, por ser la persona que pienso que la otra persona quiere que yo sea. Pero ahí es donde necesitamos eliminar eso. Entonces, sigo anotando ahí todo lo que está. Después, amigos y compañeros, o enemigos y desconocidos, que de pronto alguien pasó y me atravesó el carro, yo en el corazón me quedó ahí amargado hasta que, mejor dicho, entonces necesito esa parte. Entonces, es lo que necesitamos hacer. Esa es una oración de fe. Cuando yo tenga esa lista completa, entonces ahora yo tengo que decirle a Dios en una oración de fe, ok, Señor, tú me mandas que yo perdone todas las ofensas que me han hecho, ¿cierto? Porque ese es el mandato, toda amargura. Entonces, ok, ahora yo comienzo, entonces yo oro, yo decido perdonar, ¿cierto?, a fulano de tal por estos y estos pecados, Señor. Y voy así por la lista. Si son pocos o son muchos, háganlo por fe, uno por uno. Y nosotros no vamos a hacer nada. Dios va a cambiar eso que tengo en mi mente, esa amargura, ese dolor, esa tristeza, ese daño, ese fracaso, y lo va a sanar y va a pasarlo al subconsciente, en donde yo lo voy a recordar, pero ya no siento el dolor, ¿cierto? Ya veo la persona, pero quisiera uno como sentir eso otra vez, pero ya sé que, wow, tengo paz, Señor, por fin.
Entonces, es algo que Dios hace en nosotros, pero yo tengo que creerlo, obedecer el paso que me pide y hacer la oración de fe. Entonces yo decido perdonar voluntariamente porque tú me perdonaste a mí, Señor, todo mi pecado. Yo perdono a esta persona, este pecado, esto y esto, van por la lista. Una vez lo tengan listo ya, entonces rompen su lista como símbolo de que hasta hoy, ahorita, yo no tengo nada con nadie, estoy libre. ¿Sí? Entonces, así debemos quedar, pero tengo que pedirle a Dios que mi pasado, ¿cierto? Lo traiga y me comience a mostrar toda mi vida para que Él la pueda restaurar y sanar en la forma correcta. Entonces, ahora yo estoy listo para poder cada día, entonces, ahora por fe, cuando llegamos a acostarnos, ¿cuántas personas solo trabajan para poder comprar la medicina y poder dormir, ¿cierto? El solo saber que llega la noche le da pánico a la gente muchas veces. Saber que voy a llegar a la casa y no puedo dormir ahora y me tomo esta pastilla y ya la de 50 miligramos no me sirve, ahora me toca tomarme 2 y es una ansiedad peor. Entonces, ahí es donde ese cambio se va a experimentar. Entonces, cuando vemos eso, ok, entonces sabemos que todo eso es por el sacrificio de Cristo. Todo el pecado fue allí perdonado. Por eso yo puedo poner todas las ofensas que me han hecho porque ya las perdonó. Entonces, cuando yo perdono y coloco mi pecado en Él lo toma y lo coloca en la persona que me ofendió para trabajar con Él. Recuerde que Él es un Dios de misericordia, no el Señor, yo veré cómo le da como Él me dio a mí. No, es orar por la salvación o orar donde está la persona. Ahora, esa es la medicina más grande. Si usted está dependiendo de droga, de pastillas, de lo que necesite tomar para el temblor, para el miedo, para no dormir, para quitarse de su cabeza todos los problemas que tiene, es en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, cuando yo llego a mi casa y pongo la cabeza en mi almohada, Señor, ok, en paz me acostaré y si hay algo, Dios lo va a traer a mi mente. Uy, mañana tengo que pagar esto, ¿ahora qué? Bueno, Señor, yo lo pongo en ti, Señor, y voy a confiar que mañana tú me vas a dar la gracia, lo que yo tengo que hacer, y si no hice lo que tenía que hacer ese día, porque la mayoría es así, entonces perdóname, Señor, porque no fui diligente, porque no llamé, porque no hice esto, entonces, ok, otra vez me limpia y estoy en paz. Es que la paz no es que es ausencia de conflicto o que yo tengo todos los problemas resueltos. No, la paz es que en medio del conflicto yo tengo paz interior y yo puedo esperar y confiar en las promesas de Dios. Entonces, cuando comenzamos a tener esa relación con el Señor, ahora se hace más íntima, porque en cualquier lugar, en cualquier momento, yo puedo inmediatamente hablar con Él y ver el cambio que hace en mi corazón. Entonces, es esa parte que necesitamos comenzar a vivirlo. Hebreos 12:14 es un mandato que Dios también nos da. Dice, seguir la paz, ¿con cuántos? Con todos. Entonces, seguir la paz con todos, ¿será lo mismo que todos estén en paz conmigo? No, es muy diferente. Gracias a Dios que no me dijo que todos deberían estar en paz conmigo, porque si no, por muy payaso que yo fuera, no los voy a tener contentos a todos. Pero yo sí puedo estar en paz con todos ustedes, ¿sí? Porque si alguno me ha ofendido, yo lo perdono y Dios me da paz. Entonces, ese es el mandato. No es que yo tengo que preocuparme por él, ya es su responsabilidad y Dios va a obrar en la vida de esa persona. Lógico, tengo que mostrar el amor y lo que me pide. Pero en mi interior ya Dios me da la paz y me da la respuesta que Él da para cada uno por medio del sacrificio. Porque necesitamos una relación primero vertical, después horizontal. Primero con Dios, que yo esté en paz con Dios y que ahora mi corazón Él lo limpia y yo puedo tener todas mis relaciones bien. Dice, seguir la paz con todo y la santidad, ¿cierto? Sin la cual nadie verá al Señor. Otra vez es comunión, eso no es para salvación, es comunión con Dios. Entonces, Hebreos 12:15, si yo no perdono, si yo no hago lo que Él me dice, entonces dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, si hay una raíz de amargura en nuestro corazón, esta es la forma de que Dios la quite, la corte. Ahora hay unos árboles que para arrancarlos, ¿cierto? Tengo que quitar la casa y la calle y las raíces van hasta el otro lado.
Y hay áreas en nosotros que están tan arraigados que parece que nos fueran a sacar el corazón, ni lo quiero hablar. Entonces, Dios sí va a quitar eso, y cuando me siembren una ofensa, rapidito yo la perdono, y es fácil arrancar una semillita pequeña, ¿cierto? Entonces, ahí voy a comenzar a vivir una vida diferente. Eso es lo que el Señor me dice para no contristar al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, misericordiosos. Yo tengo que tener el corazón que Dios me ha limpiado, que Él me ha dado, ¿cierto? Perdonándoos unos a otros como Dios me perdonó a mí. Entonces, yo tengo que entender cómo me perdonó Él a mí para yo poder otorgar el perdón a otras personas. Entonces, es la forma en que Él quiere que nosotros vivamos delante de Él. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, pedirle para que podamos dar ese paso. Así piense usted, diga, no, pero yo creo que no, yo no he tenido problemas con nadie. Dele tiempo a Dios que le muestre y va a darse cuenta lo que está en el corazón, y Él lo va a hacer. Esta noche vamos a tomar la Santa Cena, y Dios dice que si la tomamos indignamente, comemos juicio, ¿cierto? Y que por eso hay muchos debilitados y enfermos. Muchas veces no tomamos en serio, pero la Santa Cena, los elementos no me perdonan pecados, no me hacen mayor o mejor. Simplemente otra vez yo tengo que decirle, muéstrame mi pecado, y yo reconocerlo. Sí, Señor, yo reconozco que mi tiempo esta semana contigo no fue buena, que no he obedecido esto, que no he perdonado, que sí. Y ahí ponerme en paz con el Señor, y Él me va a limpiar y tomar los elementos recordando lo que Él hizo, que esa paz que tengo es porque Él me la dio. Entonces vamos a orar por esta parte y darle gracias a Dios para poder participar en la forma digna. Padre,